Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. Un musulmán le dijo a un cristiano: nosotros, los musulmanes, tenemos algo que los cristianos no tienen. Cuando nosotros vamos a Medina, encontramos un ataúd y sabemos que Mohammed vivió, porque su cuerpo está en el ataúd. Pero cuando ustedes, los cristianos, van a Jerusalén, no encuentran nada, solo una tumba vacía. Gracias, le contestó el cristiano, lo que dices es absolutamente verdad. Y eso hace una diferencia eterna. La razón que nosotros encontramos una tumba vacía es porque servimos al Cristo resucitado. Una de las grandes emociones que le esperan al nuevo creyente en Cristo es el descubrimiento del Salmo 22. A pesar de que el Salmo fue escrito casi 1000 años antes de Cristo, gráficamente, casi técnicamente, describe la crucifixión de nuestro Señor. La relación directa con las descripciones de los evangelios son fáciles de reconocer. El cuerpo de Cristo dislocado, su sed, su fallo cardíaco, sus manos y sus pies perforados y las miradas humillantes. Las palabras inmortales que Él habló aún al principio del Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los paralelos en el Salmo 22 son inconfundibles. Leamos ahora en el Salmo 22:13. Como leones feroces y rugientes, abren sus fauces, dispuestos a atacarme. Me voy diluyendo como el agua. Tengo todos los huesos dislocados. El corazón dentro del pecho se me derrite como la cera. Tengo seca, muy seca la garganta. La lengua se me pega al paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Me ha acercado una banda de malvados. Me tienen rodeado como perros. Han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contarme todos los huesos. Mientras ellos se regodean al verme, echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. La exactitud es absolutamente increíble, y más todavía cuando consideras que los romanos no implementaron la muerte de crucifixión hasta 300 años después de que este salmo fuera escrito. Tan lejos como los discípulos podían ver, todo había terminado. Todavía no habían asociado estos eventos con el Salmo 22. Ellos nunca se hubieran imaginado que todo terminaría así. Y ellos todavía no habían captado la verdad de las profecías de Jesús acerca de la resurrección. Si la historia de Jesús hubiera terminado con la cruz, la esperanza habría muerto con él. Pero no fue así. La muerte no pudo contenerlo. El pecado fue derrotado. Fue duro para los discípulos tener esperanza. Ellos quedaron devastados cuando Jesús murió. Tenían miedo, se sentían vulnerables. ¿Qué les pasaría ahora a ellos? ¿Los tratarían de cazar como si fueran criminales? Se suponía que Jesús iba a ser su libertador, pero ahora se había ido. ¿Los engañó? ¿O él simplemente estuvo equivocado acerca de sí mismo? La pena y la duda deben de haber sido terribles. Pero Juan 20, versículo 1, nos cuenta maravillado. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada.
Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». María Magdalena era una de las varias mujeres que había seguido a Jesús a la cruz y había presenciado su crucifixión. Luego ella se había quedado para ver a dónde lo enterraban. María Magdalena, juntamente con otras mujeres, era una de las primeras seguidoras de Jesús, que viajaban con él y ayudaban a proveer por las necesidades financieras del grupo. María Magdalena estaba obviamente muy agradecida a Jesús, quien la había liberado del tormento de estar poseída por demonios. Ella era de Magdala, un pueblo cerca de Cafarnaún en Galilea. Como ya se acercaba el día de reposo, las mujeres que estuvieron al pie de la cruz no tuvieron tiempo de ungir a Jesús con especies. Por eso tuvieron que irse a sus casas a descansar. Al final del día de reposo, ellas probablemente compraron o prepararon las especies. Luego, tempranito por la mañana del domingo, María Magdalena fue a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. De acuerdo con los otros evangelios, se le unieron a María Magdalena, María, la madre de Santiago, Salomé y puede que otras mujeres más. Marcos 16:3 escribe que a lo que las mujeres estaban en camino a la tumba, unas a otras se decían: «¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro?». Pero ese no iba a ser problema, porque al llegar vieron que la piedra ya había sido quitada, a pesar de que era enorme. ¿Quién habría asaltado la tumba? ¿Dónde estaban los soldados? Versículo 3. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, pero el sudario no había estado sobre la cabeza de Jesús. No estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo eso, creyó. Y es que aún no habían entendido la Escritura, que dice que era necesario que Él resucitara de los muertos. Pedro vio que los lienzos estaban colocados de la misma forma como habían envuelto a Jesús. Pero no había Jesús, no había cuerpo. Luego Juan entró a la tumba y vio. La palabra usada aquí es orao, que significa ver con entendimiento, y creyó. Juan ahora entendió lo que había pasado. Pedro, ¿no te das cuenta? Nadie ha hecho nada con el cuerpo. Jesús se fue a través de los lienzos. Jesús ha resucitado. Él está vivo. La única razón que la piedra ya no está es para que nosotros pudiéramos entrar y ver que Jesús se había ido. Sí, Jesús está vivo. Juan, el primero en el mundo en creer que Cristo estaba vivo. El gran objetivo de nuestro texto es para que creamos, como Juan y Pedro creyeron. Si podemos vislumbrar la magnitud de esta realidad, nuestras vidas cambiarán. Un Cristo vivo es un Cristo todopoderoso. Un Cristo vivo es un Cristo presente.
Un Cristo vivo es un Cristo que nos da vida ahora. Un Cristo vivo es un Cristo que nos da vida en la eternidad. Un Cristo vivo es un Cristo que da victoria.